Bueno, pues nos ponemos la mascarilla y yo voy a aprovechar para quitarme las gafas porque comenzamos con nuestro momento de entrevista en Calamocha Noticias. El Pollo del Cid acogió esa presentación del cómic El Podium del Cid y nosotros queremos conocer un poquito más cómo ha sido la realización de este cómic. Por eso hemos invitado esta semana a Calamocha Noticias a sus guionistas. Eduardo Escudero, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno. Y a Jesús Franco, que también es guionista y además editor de este cómic. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos por haber venido a Calamocha Noticias en esta semana después de la presentación de El Podium del Cid. Y lo primero, deciros que enhorabuena, porque de 2.000 ejemplares que habéis preparado para esta primera tirada, se comprometieron 1.800 antes de la presentación, prácticamente quedan estos y poquitos más. Y me gustaría trasladaros esta enhorabuena porque parece que llega la primera edición con la obligación de sacar una segunda, ¿no? Pues sí, casi con esos números que estás comentando, evidentemente entre los que hemos distribuido y esos compromisos que teníamos con la gente que ha colaborado y con los propios socios de la asociación, pues evidentemente casi ya hay que estar pensando en esa segunda edición, con lo cual ya está marcando sin duda un éxito para lo que es un cómic como este. Vosotros habéis sido los guionistas, en tu caso también Jesús, el editor. El Podium del Cid, además, como se puede observar, tiene el sello inconfundible del dibujante darocense Morata. Y en él se cuenta la historia del Cid de una forma muy original, muy propia también de la Asociación Cultural Mío Cid. Se transcurre por 60 localidades, pero además desde las correrías que suele organizar la Asociación Cultural Mío Cid y que esperemos que pronto podamos tener una nueva edición. Contadnos cómo fue el proceso creativo de este cómic. Sí, bueno, pues una parte del cómic está ambientado en esas correrías que la asociación hace por el territorio y otra parte pues es más histórica, habla de la presencia del Cid campeador en nuestra provincia de Teruel, especialmente la batalla de Tebar, uno de los episodios más importantes dentro de la vida del Cid, y hay pues un nexo de unión, ¿no?, entre el tiempo actual y ese tiempo pretérito medieval, que bueno, pues va llevándonos a los dos tiempos y vamos conociendo un poquito, por un lado, la promoción del territorio y las actividades de la propia Asociación Cultural Mío Cid, y por otro lado, bueno, pues esa divulgación histórica de un personaje tan importante para nuestra cultura como es el Cid campeador. ¿Cómo decidisteis que fueran las correrías las que fuesen adentrándonos en este cómic, en la historia? La verdad es que las propias correrías de la asociación daban mucho juego para ello, porque dentro de esta actividad pues conocemos el patrimonio histórico-cultural de toda la zona por las que vamos pasando. Este cómic está ambientado en esa correría, en las correrías que vamos a hacer este año, es la 23 edición, y vamos a recorrer desde el Pollo del Cid hasta la ciudad de Albarracín. Y bueno, pues era un marco perfecto para contextualizar pues todo lo que queríamos contar del Cid campeador en el cómic. Decía Morata el otro día con Toño, con nuestro cocinero de referencia del restaurante Los Trujales, que hay personas que se van a sentir identificadas cuando vean este cómic. Sí, bueno, sobre todo hay dos personajes que son los principales de la historia actual, ¿no?, que van introduciendo toda la trama del cómic, que son personas de la asociación, que son perfectamente reconocibles tanto por los rasgos como por el propio nombre, que es el que tienen de verdad, y bueno, son los personajes que nos van a guiar y nos van a entretener durante todo el recorrido de la historia. Aunque tampoco solo ellos, porque... Claro. Porque de algún modo, digamos que a la hora de ambientar un poco esas escenas, utilizamos fotografías que ellos van realizando en esas correrías, de modo que Morata, en el momento de ir dibujando, también hay otros, y yo creo que hasta Eduardo se puede intuir en algunas de esos personajes y otros más, ¿no? Al fin y al cabo, sí que es un homenaje también al final, pues estas actividades que hace la asociación y a sus miembros, que son los que participan. ¿Cómo fue el proceso de guionizar toda esta historia? Porque claro, estamos hablando de dos tiempos diferentes, dos épocas temporales diferentes, son más de 64 páginas, si no me equivoco, de las que casi 50 son cómic. Hablaremos después del resto de páginas de eso que contienen. ¿Cómo ha sido condensar todo lo que se vive en unas correrías y parte de la leyenda del Cid en 47 páginas de cómic? Sí, bueno, como decíamos, hay una parte que podríamos decir basado en hechos reales, ¿no? Como dicen en el cine. Entonces,
eso es sencillo para nosotros, ¿no? Extraer la esencia de esas correrías, buscar vivencias concretas y desarrollarlas dentro de la historia que contamos. Esa parte era sencilla, la parte de la que yo me encargo no tiene más entresijo que ese. La dificultad era condensar tanto lo que quieres contar, porque claro, un cómic lo más importante no es el texto, sino los dibujos, por eso es un cómic y no es un libro. Pero los diálogos, los bocadillos aportan lo suyo. Sí, claro, aportan, es muy importante, pero normalmente el guionista, tú quieres contar más que te va a permitir luego el dibujante, ¿no? Porque luego tienes las limitaciones espaciales de tanto en número de páginas como en tamaño de los mismos bocadillos, de lo que quieres decir, y la verdad es que para mí fue un reto, ¿no? Yo no había escrito nunca formato cómic y la verdad es que fue complicado encajarlo, bueno, luego la parte histórica, por supuesto, con Jesús, pero Morata era el que, ¿verdad? Jesús nos ponía un poco las limitaciones de espacio, oye, esto lo tenemos que condensar, ¿qué quitamos, qué es lo que vamos a sacrificar por lo que vamos a dejar? Realmente lo más complicado a la hora de hacer el guión, ¿no? En este caso Eduardo era el primero, yo ya tengo un poquito más por otros que hemos sacado, pero realmente la gran complicación es que quieres contar muchas más cosas de lo que realmente cabe. Y en el momento en el que tienes que hacer eso y tienes que cortar es cómo sintetizar todo esto y que siga teniendo algo de sentido, ¿no? Y en ocasiones, claro, la imagen es muy importante porque algo que escrito podría ser pues medio folio, pues en un momento dado ahí se puede tener que intentar cuadrar en 2 viñetas, ¿no? Que son pues con actitudes de personajes, con expresiones, en fin, una serie de elementos que son las que marcan en ese sentido un poco la historia que vas a ir contando. ¿Y cómo ha sido la negociación con Morata para que todos estéis de acuerdo? Bueno, la verdad es que es bastante flexible, se adapta bastante a nuestras intenciones, a lo que queríamos destacar, e incluso en algún dibujo, ¿no?, que le hemos hecho alguna sugerencia por ahí de que bueno, pues luego las personas que lo lean pues lo van a disfrutar, y en ese sentido, ¿verdad? Pues Morata la verdad es que con Morata se puede trabajar, se trabaja muy bien, porque vamos a enseñar mientras nos lo comentas, Jesús, para que puedan hacerse una idea. Pues, las personas que están viendo la entrevista, pues de ese sello. Sí, pues con Morata decías que se trabaja muy bien porque, bueno, pues te permite. Es cierto que yo cuando hablo trabajo con otros guionistas, digo, mira, la última palabra la tiene Morata, ¿no? Porque es al final el que tiene que cuadrar la historia en esos huequecitos, ¿no? Es cierto que nosotros, y eso con la maestría un poco, pues ya íbamos dando los huecos, ¿verdad? Lo que se decía en cada sitio, lo que ocurría, pero bueno, lo cierto es que Morata es bueno, pues una joya que tenemos en la zona y que bueno, pues que se tiene que conocer más, ¿no? Que la gente tiene que conocer más a Morata y todas las publicaciones que tiene, que son muchas. Que son muchas. Aquí ahora mismo estamos viendo imágenes de lo que correspondería a las correrías. Sí, además si os dais cuenta, hay 2 estilos diferentes. Y esto sería lo correspondiente a la leyenda del Cid. Hay 2 estilos diferentes en el color de la página. Las correrías es en blanco de fondo, mientras que las del Cid son en un color ahí marroncito, claro. Y también incluso en la propia caracterización de los personajes. Las correrías, lo que sería siglo XXI, son más caricatura, y sin embargo lo que es la época del Cid, pues tiene un toque un poquito más de realismo, ¿no? Se intuye mucho más el estilo de Morata en la del siglo XXI, es el estilo que tiene él, y sí que le ha supuesto un pequeño esfuerzo, pero yo creo que ha dado un resultado muy interesante para que el lector, pues claro, al final en las correrías también van vestidos de medievales, pues de algún modo, pues para que el lector tenga claro en qué momento está en cada una de las páginas, ¿no? Veíamos en las imágenes que estábamos viendo ahora del cómic, el monumento del Peruano, el castillo de Peracense, son zonas perfectamente reconocibles por cualquier habitante de la comarca del Jiloca, ¿no? Quien quiera seguir viendo, pues desde luego que intente hacerse con uno de los pocos que quedan, y si no, pues es que espera la segunda edición, que seguro que tiene que llegar. Me gustaría preguntaros también, ¿qué ha sido lo más difícil de este proyecto? ¿Ha sido sintetizar esa información o ha habido alguna cosilla que haya sido un poco más costosa? No, pues la verdad es que no, yo creo que realmente quizá al revés, tal vez el trabajo haya ido rodado. Ha ido muy bien, y lo más complejo al final pues es llegar a esos acuerdos de qué es lo que queremos contar, poner límites de páginas, ¿no? En relación, oye, pues aquí contaríamos esto, aquí es cuando se van a dormir, y entonces claro, decimos, bueno, pues esto en 2 páginas lo tenemos que cuadrar, ¿no? Porque al final tenemos un número de páginas para poder hacer luego esas pautas finales. Sí, luego, a ver, las limitaciones estéticas que nos marcaba Morata,
Morata nos condicionaban por esa parte, pero en el tema de la guionización, bueno, Jesús y yo nos conocemos hace muchísimos años, somos buenos amigos, tenemos mucho en sintonía, ¿verdad? Y fue muy fácil poner sobre la mesa todo el material para ponernos a trabajar. También hemos estado condicionados por la pandemia. Durante este tiempo de preparación del trabajo hemos tenido muchas reuniones, pero han sido siempre videoconferencias, ¿verdad? Hemos estado... Es que es una cosa que nos pasó en un proyecto en un momento dado anterior, el de El Misterio de Da Vinci, con Daniel Tejero, con el guionista, él en Zaragoza, yo aquí pues en el Camín Real. Y claro, pues el llevar un guión adelante, en ese caso además los dos estábamos haciendo todas las páginas, porque aquí al final Eduardo aún trabajaba por su parte, yo en la mía, y luego lo poníamos en común. Pues claro, trabajar los medios actuales de videollamada y a la vez tener ahí el drive abierto en el que de algún modo estábamos los dos escribiendo, no, esto lo cambiaría por aquí, oye, aquí falta una coma, pues claro, la verdad es que beneficia, ¿no? Y facilita, mejor dicho, facilita el trabajo de un modo muy bueno, ¿no? El poder coordinarnos de ese modo. Sí, luego a mí me parece también muy importante esa capacidad que tiene Morata para plasmar en el cómic los lugares, como tú decías antes, Cristina, importantes o reseñables. Hay muchos más, no caben todos, ¿no? Como es natural, de nuestra comarca del Jiloca. Él ha utilizado la base, sobre todo fotografías, tanto de Jesús y de Acrótera, como el propio fondo fotográfico de la Asociación Cultural Mío Cid, pero me parece que es muy importante también destacar esos elementos de nuestro territorio, porque al final la pretensión de la asociación y de Acrótera era poner en valor también el patrimonio artístico, cultural, todo esto que tenemos en la comarca del Jiloca, también lo natural, y que en algunas viñetas pues podemos disfrutar y reconocer, como tú decías, reconocer esos lugares, y es importante también, ¿no? para la asociación que podamos, es un poco uno de los cometidos de la Asociación Cultural Mío Cid, ¿no? De divulgar el patrimonio de la zona. Es que se solapa perfectamente con los que tenemos de Acrótera. Y a mí lo que me gusta este género, además de que creo perfectamente que esto lo puede leer un niño y lo puede leer un adulto, y los dos lo pueden disfrutar a alguien que le guste leer cómics o este tipo de formato, evidentemente, pero sobre todo que un niño de cualquiera de estas localidades, de Ojos Negros, de Monreal, de Albarracín, que coja este cómic y vea que su pueblo aparece en un cómic, ¿no? Que identifique la plaza del ayuntamiento, que se vea su iglesia, la estatua del peruano, un sitio que haya recorrido, pues eso me parece que es muy rico. Al mismo tiempo de que damos a conocer esos elementos patrimoniales, también damos a conocer un poquito esta figura del Cid. Yo creo que ese es nuestro objetivo en Acrótera y es perfectamente compatible con el que tiene la asociación, por eso era una unión que se iba a llevar tarde o temprano, o sea, no quedaba otra. La primera vez que hacéis un proyecto de este tipo en conjunto, si no me equivoco. Sí, bueno, una edición de cómic, sí, hemos trabajado, ¿verdad?, con Acrótera, bueno, en muchos otros proyectos, en la redacción del campamento, del Pollo del Cid. Pero en proyecto literario es la primera vez, sí, ¿no? Literario es el primer trabajo. No sabemos si habrá una segunda colaboración. Se queda. Bueno, queda en el aire, ¿verdad? Sobre todo en el guión. En el guión, bueno, las personas que lo vayan a disfrutar después se darán cuenta que queda abierto a la posibilidad de que continúe la historia. ¿Cuánto tiempo habéis invertido para poder llevar a cabo este proyecto? Desde que comenzasteis a plantearlo, no sé de qué forma surgió esta colaboración, hasta que finalmente hemos conseguido tener en papel el Podium del Cid. Empezar a plantearlo será un año. Sí, más o menos. Hace un año empezaríamos a plantearlo, pero trabajo, no sé cuándo nos pusimos, la verdad que tú lo controlarás más. Pues... Porque como yo estoy con varios a la vez. Yo creo que empezamos la primavera pasada, por ahí, más o menos. Sí, puede ser. Primavera, sí, porque... Sí, porque lo terminamos... Julio... Estaba terminado en noviembre, y lo cierto es que la realidad actual de las impresiones es muy complicada, la falta de papel, de cartón, entonces bueno, pues ha hecho que se retrase su impresión, su publicación finalmente, pero en noviembre lo teníamos ya realmente preparado. Entonces sí, yo creo que normalmente un cómic de este tipo lo que es dibujarlo son 2 meses y medio, 3, eso es dibujarlo, y nosotros es cierto que lo teníamos prácticamente hecho el guión antes de... Y yo creo que estaríamos un mes y medio, a lo mejor antes, haciéndolo, ¿no? Entonces, vamos a contar que si fuera de trabajo real, 4 meses, de 4 o 5 meses, más o menos. Y comentabais que Morata era un poco el que limitaba lo que había que sacar, por decirlo de alguna forma. No sé si se ha quedado mucho en el tintero o no.
A ver, queda bastante material, pero bueno, tampoco creo que sea necesario pensar en utilizarlo, ¿no? Bueno, pues son las herramientas que necesitas para llevar a cabo el proyecto y sabes que lo tienes que cribar, ¿no? Tú, Cristina, también como escritora sabes que hay muchas cosas detrás, ¿no? Sí. Cuando uno publica algo, publica un trabajo, pues hay mucho fondo de trabajo detrás y de documentación que queda ahí, que bueno, pues está bien, ¿no? Que tenerla y haberla repasado y sobre todo pues haberla trabajado en conjunto con otras instituciones. Es muy importante para nosotros también desde la asociación pues colaborar con entidades que están en el territorio, como es Acrótera, la propia empresa de la impresión del cómic, el dibujante, las instituciones, no me quiero olvidar de Ayuntamiento de Calamocha y de Comarca de Jiloca, que han apostado también por este proyecto, y el Consorcio Camino del Cid, que también bueno, pues siempre viene apoyando todos los proyectos que desarrolla la Asociación Cultural Mío Cid y que le da una proyección también fuera de nuestra comarca y de nuestra comunidad autónoma. Precisamente por eso os quería preguntar, porque aunque se presentó en el Pollo del Cid el viernes pasado, hay que decir que este cómic va a estar presente en todos los territorios cidianos, ¿no? Para colaborar con lo que comentabais, para difundir nuestro territorio, pero también para difundir esa leyenda del Cid y el arraigo que tiene en nuestro país, ¿no? Es un poco la idea, que esté a lo largo de todo el camino, que la gente pueda disfrutar del cómic y además, claro, es una figura al final que llama la atención en toda España y bueno, se lo comentaba a ellos que hemos tenido ya pedidos, muchos de Burgos, quiero decir, claro, en Burgos el Cid es pues es un personaje fundamental. Entonces, en el momento en el que ven una publicación de este tipo, pues la piden y ya digo, estamos mandando a toda España. Pero es que lo importante en ese sentido es que el cómic, digamos, cuente una parte de la aventura del Cid, de la vida del Cid, que se desarrolla en nuestro territorio y que muchas veces no es la gran conocida de la vida del Cid. La vida del Cid en Burgos pues aparece constantemente con elementos más o menos literarios. Se olvida prácticamente de Zaragoza, posiblemente por esa vinculación que tiene con el mundo musulmán, ya no interesa establecerlo, aunque bueno, pues ahora en algunas producciones que ya aparece, y se parece que se va a Valencia ya, o sea, esta presencia del Cid en nuestro territorio y la batalla de Tebar, que es justo la que acontece después de y que no, o sea, tenemos claro, ¿no? La documentación nos indica que tanto el Cid como el conde de Barcelona, su enemigo en esta batalla, ambos se encuentran en esta zona, dicen cerca de Calamocha, ¿no? Es el lugar en el que comentan. Pues evidentemente esto lo tenemos nosotros que difundir, dado que por desde otros lugares, pues en un momento dado pues no se hace, ¿no? Pues esta es una forma idónea para ello. Y además ahora también cuando el Camino del Cid se está promoviendo como para su disfrute turístico también, ¿no? Pues una forma de peregrinaje diferente, que también te lleva a recorrer territorios muy diferentes, como los que tenemos en nuestra zona y que vosotros recorréis con estas correrías que habéis realizado en este cómic. Quería preguntaros también, porque hablábamos de que de las 64 páginas hay 47 de cómic. ¿Qué podemos encontrar en las otras páginas? Porque habéis hecho una serie de pautas didácticas para que todo el mundo conozca el origen de las correrías y también pues esa parte de la historia, ¿no? Para que todos se ubiquen. Así es. En principio nosotros, es nuestra dinámica, siempre dejamos una parte al final para esto que nosotros llamamos pautas didácticas, que luego reciben otro nombre, pero bueno, nosotros pautas didácticas de lectura, que es como las llamamos en el primero, el de Peracense. Y en la primera parte es, pues la realiza un miembro de la asociación, José Manuel, y de algún modo da a conocer estas actividades que realiza la asociación, ¿no? Al fin y al cabo, pues es el argumento principal, digamos, del propio cómic, es una de estas actividades, y lo que cuenta es, pues, por algún modo, dar voz a esta asociación con esas actividades que realiza a lo largo del año, que esperemos que este año le dejen hacer todas las que se planteen. Y luego hay una segunda que la escribe fundamentalmente Darío Español, un profesor de la Universidad de Zaragoza, y que nos basamos en un aspecto. Es imposible, igual que en el cómic es muy difícil, como comentabas, el contar todo lo que podemos contar sobre lo que el Cid hizo en este territorio.
También al final hablar de la figura del Cid es muy complejo y en muy poquitas páginas. Pero sí que nos basamos en este caso el Cid como guerrero, es decir, la guerra en momentos del Cid para entender por qué el Cid tuvo éxito y no solo el Cid, sino por qué el Alfonso I tuvo éxito luego en la batalla de Cutanda. Es decir, es una forma de luchar diferente que el mundo musulmán no se ha adaptado, siguen una forma de luchar, digamos, más arcaica y que estos reinos, estos cristianos, forma de luchar que viene desde Europa, pues hace que cambie la forma de ver las batallas y que la caballería tenga un peso que no lo tenía anteriormente, ¿no? Y ese es uno de los éxitos del Cid y, como digo, de Alfonso I posteriormente. Pues información sin duda muy interesante que van a poder encontrar todas las personas que quieran, que tengan entre sus manos en algún momento el podium del Cid. Antes de terminar esta entrevista, sí que me gustaría preguntarte a ti, Eduardo, ya que formas parte de la Asociación Cultural Mío Cid. Dejabas entrever al principio de esta entrevista que va a haber una nueva edición de las correrías de Mío Cid, si todo va bien, este año, por fin, después de casi 3 años de parón, desde 2019 que celebraríais la última ruta. Con lo cual confirmamos que va a haber correrías de Mío Cid sí, en 2022. Retomamos las actividades, siempre condicionados por la situación actual y también por lo que pueda ocurrir en los meses próximos. Pero en principio retomamos la actividad de la asociación, la 11ª edición de las correrías, que precisamente va a coincidir con las correrías que se quedaron pendientes por la pandemia en 2020, que es la que contamos en el propio cómic desde el Pollo de Cid hasta el Reino de Albarracín, hasta la ciudad de Albarracín. Así que retomamos las actividades, si la situación lo permite, también ya recuperamos el formato normal, habitual del encuentro con Mío Cid para este próximo mes de junio. Y esperemos no tener las limitaciones que hemos tenido pues en las 2 anteriores ediciones del encuentro, que fue prácticamente pues una actividad virtual, ¿no? Con muy poquitas actividades realizadas pues a pie de calle. Y yo sí que quería dar las gracias a los socios porque han estado ahí apoyando la actividad de la asociación también durante estos años de sequía. Y bueno, un poco como compensación de su fidelización, pues hemos querido entregar a cada socio de la asociación, somos 300 socios, un ejemplar de forma gratuita para ellos, porque bueno, pues ahí han estado también aportando su granito de arena con el capital de la cuota de socio para que la asociación pueda mantener sus actividades y su propia estructura. Y bueno, pues una compensación de ello va a ser pues que van a recoger en el bar del Pollo de la localidad de forma gratuita un cómic para cada uno de los socios, aparte de los canales que va a haber de venta ya, ¿no? Y que ya están funcionando pues a través de la propia editorial Acrotera, desde la página del Pollo del Cid, Asociación Cultural Miocid.org, que se pueden incluso, ¿verdad?, hacer pedidos, y en un montón de establecimientos, librerías colaboradoras que van a estar ahí también pues ayudándonos. Eso es. Muy bien. Y me gustaría saber qué próximos estrenos editoriales vamos a tener en Acrótera. Pues la verdad es que vamos a tener un año que, si sale todo lo que tenemos previsto, pues va a ser muy intenso para nosotros en realización de publicaciones de este tipo, y podemos adelantar ya uno que ya está también bueno, nos lo acaban de mandar prácticamente, que es sobre el Camino de Santiago en La Rioja. Es decir, se nos va de nuestro territorio, que parece que era nuestra línea editorial, pero la verdad es que les llegaron algunos de estos cómics, aunque parezca mentira, llegaron al gobierno de La Rioja, les gustó el formato, les gustó el dibujo de Morata, y decidieron apostar por nosotros y que hiciésemos un cómic vinculado al Camino de Santiago. La verdad que nos pusieron en contacto con 2 que han hecho guionistas, o que son guionistas junto conmigo, que son los mayores expertos del Camino de Santiago allí en ese territorio, y bueno, se han hecho nada más y nada menos que 5.000 ejemplares para distribuir a todos los alumnos de ciertos ciclos de allí de esta comunidad autónoma, con lo cual la verdad es que estamos encantados, y en los próximos meses pues van a salir unos cuantos, no solo de Teruel, que tenemos proyectos de algún castillo de Teruel, sino que también, en concreto, el próximo tendrá que ser uno de un castillo de Huesca, con lo cual vamos expandiendo un poquito este gusto y esta divulgación del patrimonio que queremos realizar. Perfecto, pues no sé si queréis añadir algo más antes de invitar a todo el público a que se acerque, se adentre en estas páginas, ¿no?, del Podium del Cid, que descubra la historia, parte de las actividades que realiza la asociación, y por supuesto esa historia que también está muy arraigada en nuestro territorio y que ha marcado nuestra historia. Sin ir más lejos, el propio nombre del pueblo del Pollo del Cid. Claro, y el nombre del cómic, ¿verdad?, ese podium, ese lugar elevado y que le da significación pues también a toda la historia.
Y también invitar a que lo disfruten las personas adultas, porque hay mucha gente que piensa que un cómic está destinado al público infantil y juvenil, y no es así. Tanto la historia que se cuenta como la estética del propio cómic es para que la pueda disfrutar cualquier persona, y nosotros hemos disfrutado mucho y nos hemos reído muchísimo, ¿verdad, Jesús? Escribiendo y con Morata pues trabajando en los dibujos, y la verdad es que va a ser una experiencia divertida. Además, un cómic se lee rápido en estos tiempos en los que queremos que todo sea inmediato. Pues un cómic es un formato de lectura cómodo. Se puede leer rápido, pero luego al mismo tiempo puedes entrar en muchos detallitos, porque al final te has perdido muchas caras de personajes. Entonces sí, la verdad que sí. Y yo me sumo a esa invitación de que conozcan, en este caso en concreto, el Podium del Cid, pero también que conozcan nuestro patrimonio, conozcan nuestra historia, que la tenemos muy cerca y que tenemos elementos tan espectaculares, y muchos otros que quedan, como los que aparecen en estas páginas, y que sin duda muchas veces ni siquiera los conocemos cuando los tenemos en las puertas de nuestras casas. Pues con esa invitación vamos a terminar, y queda pendiente saber si habrá una continuación de este Podium del Cid, que continuará su aventura, imagino, hasta llegar a tierras valencianas. Veremos, eso lo dejamos en el aire. Lo que guionistas y editor decidan. En cualquier caso, seréis bienvenidos para presentar vuestro libro aquí en Calamocha Noticias, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo Escudero, guionista del Podium del Cid, y Jesús Franco, editor y guionista del Podium del Cid. Os deseamos mucho éxito, que continúe, porque vamos, seguro que está a punto de lanzarse esa segunda edición, y que va a tener tanto éxito como ha tenido la primera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Calamocha Noticias esta semana, de verdad. Gracias a vosotros.